Seguimos conversando esta hora con Sadio Garavini, embajador politólogo. Hablamos sobre la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA, la 48ª que están desarrollando y en el que el tema Venezuela es uno de los principales. ¿Cómo se puede gobernar, le pregunto, cuando este organismo internacional importante, quiéralo o no, es importante? Porque a veces del sector oficial desestiman el papel que juega la OEA en el mundo entero y de todas es importante, y Venezuela es parte todavía de este organismo. Se puede gobernar cuando ellos mismos están diciendo, la mayoría de países que han participado activamente, que no habían condiciones para realizar el proceso electoral del pasado 20 de mayo y ya se realizó el proceso de todas. Ahora ya hay un presidente reelecto. ¿Cómo se puede internacionalmente manejarse en ese sentido con los demás países que no están apoyando el proceso? Bueno, esa es una situación novedosa. Te insisto que la importancia del desconocimiento de las elecciones y las decisiones que fueron tomadas ayer, lo importante son los países que están detrás de esas decisiones. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Perú, de Colombia, o sea, los países claves, México, más relevante del hemisferio, si además le agrega Canadá y Estados Unidos. Francia, que también se ha pronunciado. Bueno, hay otros europeos que también han dado la Unión Europea, Exacto. son los 27, 28 países de la Unión Europea, que también, ellos están más atrás porque las sanciones de la Unión Europea, como tienen que decidirlas entre 28 países, aprobarlas todas unánimemente, evidentemente están más atrás que Estados Unidos, Canadá, Suiza, Panamá, etcétera, y ahora los miembros de la OEA, porque han decidido todavía están a nivel individual nada más, y están ampliando. O sea, ya se sabe que ahora en junio viene la próxima reunión de ministros, el Consejo de Ministros de la Unión Europea, van a decidir la ampliación de esa lista, que era una lista relativamente pequeña de algo así como 15 o 20 individuos. Entonces, pero regresando a tu pregunta, el desconocimiento de la legitimidad del gobierno, eso va a tener, primero ya tenemos el primer efecto desde el punto de vista diplomático, el retiro de todos los embajadores del Grupo de Lima. Ya Venezuela había reducido el número de embajadas presentes en Venezuela. Muchos países se han ido en los últimos 15, 20 años, Suecia, Dinamarca, Finlandia, o sea, tenemos varios países que estaban y que se han ido. Y después hay ahora este retiro de embajadores. El nivel que tenemos ahora es básicamente de encargado de negocio, sí, que generalmente son encargados de negocio, primeros secretarios, etc. Ahora, ese efecto, como te decía al comienzo, será interesante ver cuál es la diferencia que es una decisión de cada gobierno, porque teóricamente el mandato que es reconocido por la comunidad internacional del presidente Maduro va hasta enero, febrero del año que viene. Entonces, algunos países podrán decir, bueno, yo hasta el enero, febrero del año que viene todavía reconozco al gobierno, aun cuando desconozco el resultado y las elecciones del 20 de mayo. Y otros podrán decir, no, yo arranco desde ahora a desconocer la legitimidad del gobierno porque se ha roto el orden constitucional venezolano. Y eso está en la resolución. Importante. Y ahí, repito, va a haber algunas diferencias. De pronto, algunos países van a decir, bueno, hasta febrero, enero, febrero. Hay una cosa interesante, por lo menos para mencionarla, que Ecuador, que como tú sabes se abstuvo, cambió de y gobierno está también en una posición, miembro del ALBA, sí, teóricamente, miembro del ALBA, salió, además de abstenerse, propuso una posible solución en el sentido, eso habría que analizarlo, estudiarlo, pero dijo una cosa interesante. Dijo que ¿por qué no se organiza un referéndum en Venezuela? Eso sí, con todas las garantías establecidas. Garantías electorales, con observación internacional calificada, etcétera, para que el mismo pueblo de Venezuela decida si las elecciones del 20 de mayo son legítimas o no. Y si dice que no, tiene que haber nuevas elecciones. Repito, lo digo porque simplemente Ecuador lanzó, miembro del ALBA, sí, además, antiguo aliado
del gobierno venezolano. Hay preguntas que están en nuestra cuenta Twitter, @primerapágina. Le pido contestar, si es posible, lo más puntual para que la gente pueda tener mayor participación. Dice @García1807, Cuba lleva más de 50 años en dictadura y con sanciones. ¿Cuál será la diferencia con Venezuela? Cuba es sumamente distinta. El mantenimiento del gobierno de Cuba, del régimen de Cuba, se debió a la Guerra Fría. La Guerra Fría entre básicamente los dos polos de la Unión Soviética y los Estados Unidos, recordemos, hubo una crisis de los cohetes que casi en 1962, que casi llegó a una tercera guerra mundial, y el acuerdo entre Kennedy y Khrushchev fue precisamente, Khrushchev retiraba los cohetes que había puesto en Cuba, pero Estados Unidos le aseguraba que no iba a actuar contra de manera contundente, una invasión, etcétera, de Cuba. Además, recordemos que Cuba, cuando llegó, tumbó una dictadura tradicional, absolutamente negra, como que de un sargento llamado Batista, que Cuba nunca ha conocido la democracia, nunca tuvo los 40 años de república civil que tuvo Venezuela. Y la situación del ambiente de apoyo a la revolución cubana en los años 60 hasta medios de los 70 fue universal. O sea, no solamente la izquierda radical apoyaba a la revolución cubana, precisamente porque había tumbado a una dictadura derecha traumática, que había torturado, etcétera, y Cuba tuvo muy buena prensa y muy buen apoyo de los intelectuales del mundo hasta la mitad de los años 70. Aquí la última pregunta, porque el tiempo apremia y debemos dar paso a otras secciones del programa. Dice Angelita López, buenos días, ¿qué opina de la actuación del canciller venezolano de la OEA? ¿Qué le responde? Bueno, eso se lo dejo a todos y cada uno de los que nos ven y nos escuchan. La verdad que la mejor respuesta la dio el canciller de Chile, que espero que lo hayan escuchado. Un hombre, por cierto, muy interesante, que yo conozco personalmente porque lo conocí cuando yo era embajador en Suecia y él vivía allá. Y es un intelectual de primer nivel, novelista, formador, que con una vida muy interesante. Bien. Una vida que fue comunista en su época y dejó de serlo. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer para mí entrevistarlo. Ese es Sadio Garavini, embajador, politólogo de Asamblea General de la OEA. Era el tema, la 48ª sesión, y cómo se va a manejar, y se está manejando ya de hecho el tema Venezuela justamente a la agenda, y lo que sigue después de esta resolución y de estas decisiones que han tomado la mayoría de sus países miembros con relación al caso, los que participaron además en la votación. Vamos a hacer una pausa en Primera Página. Hay información también que destaca del tránsito que en cualquier momento